empezar conociendo a los nuevos hermanos. Ya conozco a la hermana Ana, el hermano Marboqueo, la hermana Eva. ¿Cuál es su nombre, hermana? ¿Perdón? Eva Cayo. Eva, también hermana Eva, aleluya. Tenemos dos Evas. Y no aparece ninguna Ana. ¿Cuál es su nombre, hermano? Jordan. Jordan. ¿Y usted? Yo me llamo Freddy. Freddy. ¿Y usted? David. Aleluya. Tenemos un rey. Solo aleluya. Bueno, hermanos, es un gusto de poder estar en esta noche con ustedes, de poder comenzar la palabra de Dios. Amén. Y yo sé que aquí los tres ya son cristianos de más de un año. Aleluya. ¿Hay alguien en medio de los cuatro que haya aceptado a Cristo hace como un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses? ¿Ya llevan años en el Evangelio? ¿Sí? 2 años. 2 años. Amén. ¿Y ustedes? Sí, 1 año. 1 año. ¿También usted? 5 años. Amén. Bueno, es bonito conocer, saber, entender para que lo que vamos a hablar también, la palabra nos enseña que a los nuevos hay que darles leche, dice la palabra de Dios. Amén. Pero es bueno saber que ya llevamos más de 1 año para poder desarrollar y entender un poco la palabra de Dios. El tema que vamos a llevar, no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, para que en este tema nos quedemos unas 2, 3, 4 semanas o quizá un poquito más. Para comenzar, vamos a hablar de ¿quién es Dios? Amén. Este es el tema que vamos a llevar. ¿Quién es Dios? O sea, esto para entender nosotros como nuevos cristianos o como cristianos que nos aferramos, queremos aferrarnos a los caminos de Dios. Amén. Yo antes de venirme a los pies de Cristo, diría yo había aceptado a Cristo hace tiempos atrás. No bien recuerdo si fueron a los 12 o a los 13 años que yo acepté a Cristo, me bauticé. Decía que era cristiano, pero andaba descarriado. Hacía cosas malas, estaba completamente descarriado. Hasta en el año 2014 que el Señor me llamó. Entonces ahí entendí y fui entendiendo quién es Dios. Voy a hacer preguntas para poder comenzar. Vamos a hacer con el hermano David. Hermano David, ¿cómo usted conoce a Dios? Pues, como dice la Biblia, pues, desde el principio, pues, es Él el que creó todo. Entonces sabemos de que Dios es omnisciente, omnipresente. Entonces es alguien que, más que todo, que tiene el poder sobre todo en la tierra. Hermano Freddy, ¿cómo usted conoció a Dios? Yo pienso que es el dador de la vida. Dador de la vida. Y el creador del cielo y de la tierra. Y pues que para Él no hay nada imposible. Hermano, se me fue Jordan, ¿cómo usted conoce a Dios, hermano Jordan? Bueno, pues, para mí Dios es principio y final, así como dice en su palabra, que es alfa y omega y que es el único que tiene poder en la tierra, ¿verdad? No hay otro como Él, es el único Dios que existe, ¿verdad? Él es el único dador de vida, el único que tiene poder. Eso es Dios para mí.
Hermana Eva, ¿cómo usted conoce a Dios? Conozco a Dios como nuestro único Salvador, nuestro único, quien nos cuida, quien nos protege en todo momento. Hermana Ana, ¿cómo usted conoce a Dios, hermana? Pues lo conocí pues por medio de su presencia, por medio, lo conocí, tuve como casi como un encuentro cuando estaba pasando una lucha. Y ahí vi la mano de Dios y ahí empecé a creer que Dios es lo más importante para mi vida. Ahí empezó a conocer a Dios. Mm. Hermana Eva, ¿cómo usted conoció a Dios? O sea, ¿cómo conoce usted a Dios? Yo conozco a Dios por sus obras y porque Él es el que creó, Él tiene la autoridad sobre todo el mundo. Él es el creador de toda la tierra. Yo lo conozco a Dios por sus obras, por sus hechos. Hermano Marroqueo, ¿cómo usted conoce a Dios? En realidad Dios, yo lo conozco, bueno, así como visiblemente no, pero Dios es espíritu. Dios, hay muchas formas de cómo expresar que Dios, yo lo conozco. Lo conozco porque me ha dado vida, por su creación, todo. Hay muchas evidencias la cual que sí Dios es real y gracias a Él que Él me ha dado la vida día tras día. Es algo más que ni la ciencia nos puede dar. Solo Dios nos da la vida cada día. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Porque si nos damos cuenta en estos tiempos, amén, hay mucha gente que desconocen de Dios. Los ateos dicen que no existe Dios. Y detrás de los ateos hay un grupo de rebeldes que dicen que si Dios existiera, ¿por qué hay mucha gente violentos en el mundo? Si Dios existiera, ¿por qué hay muchos niños hambrientos? ¿Por qué hay muchos huérfanos? ¿Por qué hay muchas viudas? Ahora, en esto, si nos damos cuenta, la mayoría de la gente, la mayoría de la humanidad necesitan una deidad para poder rendirle culto, ¿verdad que sí? Hay gente que le rinden culto a los animales. Hay gente que le rinden culto a un pedazo de madera, a yeso, a concreto, a un sinfín de cosas. Ahora, ¿por qué esta gente le rinden culto a objetos? ¿Por qué? Porque ellos saben, la conciencia de ellos les hace sentir que necesitan una deidad para rendirle culto, darle atributos. Atributos significan darle nombres. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La gente dice, oh, este es San Pedro, Dios de milagros. ¿Verdad? La gente dice, oh, este santo es para tal cosa, este otro es para tal cosa. Le dan atributos a objetos. ¿Ya? Por eso Dios, en su infinita misericordia, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, da una comisión. Vayamos ahí para que entendamos la palabra de Dios. Sí, el Evangelio de Mateo capítulo 28. Versículos 19 y 20 dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí habla Jesucristo. Jesucristo da una comisión grandísima a sus discípulos. Porque Jesucristo
Jesucristo, Él sabía que la humanidad estaba perdido detrás de dioses ajenos. Estaban rindiendo cultos a cosas inservibles. Entonces el propósito de Dios, en este caso, el propósito de Dios es la salvación. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? El propósito de Dios en nuestras vidas es la salvación. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo yo conozco a ese Dios? Si la Biblia no menciona quién es Dios, si hablamos de Génesis, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no da explicación mayor de que quién es Dios. No da una explicación profunda de decir quién es Dios. Lo que nos está dando a entender es que Dios es un Dios soberano. Y si le está dando a entender ahora a la gente quién es Dios, es por su misericordia. No lo vemos. La Biblia nos dice que Él es espíritu. Él es espíritu. Entonces, si Él es espíritu, no posee un cuerpo, entonces, ¿cómo nosotros podemos creer en Dios? En primer lugar, tenemos evidencias. ¿Quién manda la lluvia? Dios. ¿Quién manda el viento? Dios. ¿Quién hace que los árboles empiezan a salir y empiezan cuando crecen y empiezan a enverdecerse? Dios. Todas las cosas que vemos, hermanos, es la creación de Dios. Ahora la gente dice que no existe Dios, ¿okay? Si no existe Dios para ellos, entonces estarían perdidos. ¿Quién creó todo? La ciencia dice que la gravedad, que en los tiempos antiguos, en el tiempo, varios millones de años, dice que hubo una explosión y se explotó el Big Bang y esto y el otro. ¿Pero quién creó el Big Bang? Sobre todo, tiene que haber un creador. Y ese creador es Dios. Es Dios. Amén. ¿Cómo nosotros comprobamos? Primero, la fe. ¿Qué es la palabra fe? Es creer. Creer. ¿Estábamos nosotros ahí cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿No? ¿Y cómo nosotros sabemos que fue Dios que lo hizo? A través de la palabra, porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Por favor, dale agua a los hermanos. Agarra agua. Dios creó los cielos y la tierra. Vayamos al libro de Efesios. Ahorita les voy a decir. Efesios 3:15. Muchas gracias, hermano. Efesios capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu. Aleluya. Él crió todo. La familia empezó a criar todo lo que existe. Todo lo que existe, Él creó. Nada de lo que vemos haya hecho el hombre. El escritor de... Bendito Dios, se me fue el nombre. Bueno, Salomón dice esto. ¿Acaso hay algo nuevo que contar? Eclesiastés, gracias hermano. El libro de Eclesiastés dice, ¿acaso hay algo nuevo que contar debajo del cielo? No lo hay. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó todo. Todo ya lo dejó. ¿Acaso nosotros vamos a ver que crece un monte de un lado y digamos, oh, este monte acaba de crecerse en este lado? No. No. Nosotros no vamos a escuchar la ciencia diciendo, en este año 2024 va a haber otro océano en otra parte. No lo hay. Todo Dios ya lo dejó, ya lo construyó, ya lo hizo todo. Por eso Génesis comienza con la creación del mundo. Dios ahí nos habla, nos enseña que Él ya construyó todo. Ya construyó todo. Entonces, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es Dios? Primero, es el Dios de la creación. El Dios de la creación. En el mundo antiguo, si miramos la historia en el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Adán, desde unos años de Adán, la gente, los cainitas, fueron los primeros en doblar rodillas ante Baal. Amén. Los cainitas empezaron a torcer su caminar. De Adán vinieron dos líneas. Vinieron los cainitas y vinieron los setitas. Adán tuvo dos hijos, que menciona la Biblia. Primero Caín, luego su hermano Abel, pero Caín mató a su hermano Abel y luego Adán engendró otro hijo y se llamó Set. Su nombre Set. Entonces los setitas empezaron a seguir el camino de Dios. Los cainitas empezaron a seguir el camino del mal. Amén. Entonces desde esos tiempos la gente empezaron a practicar cosas que no son agradables delante de Dios. Empezaron a doblar rodilla ante pedazos de hierro, ante pedazos de yeso, de tabla, de madera. Ellos empezaron a hacer ídolos. Empezaron a hacer ídolos. Y la idolatría en la actualidad continúa. Continúa. Pero el propósito de Dios sobre la humanidad no era eso. El propósito de Dios sobre la humanidad era de levantar un linaje humano obediente a la voz de Dios. Pero cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, ahí es donde entró la muerte, entró el pecado, entró la muerte. Pero ¿por qué Dios no lo consumió? ¿Por qué Dios no consumió a Adán cuando pecó? Porque tiene el propósito de crecer la humanidad. Por su misericordia. Y porque era semejante a él. Porque era semejante a él. Le dio una oportunidad más de poder demostrarle al hombre, mira, tú fallaste y las consecuencias de tu pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado es la muerte. Entonces Dios le dijo al hombre, para que tú puedas alcanzar misericordia, tú vas a empezar a hacer sacrificios.
La Biblia no nos menciona mucho de sacrificios desde Adán. Pero hay libros históricos, hay libros apócrifos que nos enseñan de que desde el tiempo entonces ya se empezaron a hacer sacrificios. ¿Quién es Dios? El Dios de la creación. Ahora, la gente de estos tiempos, en el mundo antiguo, la gente doblaba rodillas ante Baal. Ahora la gente del mundo moderno han cambiado a los becerros, a ídolos a semejanza de hombres. Entonces, lo que Dios aborrece, la idolatría. Ahora cuando la gente se pregunta por qué hay mucha maldad en el mundo, correcto, porque hay mucha idolatría. Hay mucha idolatría. La gente comete un error cuando dicen, unámonos todos en oración, seas mormón, seas testigo de Jehová, seas quien sea, ven y unámonos en oración. Error. A mí la Biblia me enseña, vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién ustedes creen que Dios escucha? A los hijos. Juan, el Evangelio de Juan, 1:12. capítulo 1, versículo 12. Dios escucha la voz de sus hijos. Por eso la gente se pregunta por qué hay mucha violencia en el mundo, por supuesto. ¿Por qué? Porque mucha gente está metidos en la idolatría. Dicen, yo creo en Dios, pero no adora a Dios como se debe ser. Dicen, yo conozco de Dios, pero no conoce al Dios de la Biblia, porque si conociera al Dios de la Biblia, entonces siguiera los pasos de Dios a como está escrito en la Biblia. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, amén, y lo recibimos en el corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella. Dejamos formar parte de ser una creación y pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Ya no somos cualquier persona. Somos hijos de Dios. ¿Quién es este Dios? Ahora, los que hemos recibido a Cristo Jesús en el corazón, ¿quién es ese Dios para nosotros? Muchas gracias. Nuestro Padre. Entonces, cuando debemos entrar a su presencia, dejamos de llamarle Dios, decimosle Padre. Por eso la Biblia nos enseña, cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo, le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál fue el modelo de la oración? Comienza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. ¿Verdad? Perdonamos al que nos ofende. A ver si alguien lo empuja en la calle, a ver si no. ¿Usted qué le pasa? Aleluya. El modelo de la oración, el Señor Jesucristo lo enseñó a los hijos de Dios. A todo aquel el que quiere acercarse a Dios,
Hay dos grupos de personas en el mundo. Voy a hacer dos círculos. Amén. Voy a hacer dos círculos. Mundo. Así vamos a hacer. Mundo. Cristianos. La mayor parte de la Biblia, ¿para quién ustedes creen que está escrita? Para todos. A los creyentes. Para los creyentes. La mayor parte de la Biblia está escrito para los hijos de Dios. Las promesas que están en la Biblia están para los hijos de Dios. Todas las promesas que están en la Biblia no tienen nada que ver aquí. Por eso el Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 16 o 16:15 dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, aquí, criatura, aquí, criatura de Dios. Para que dejen de ser criatura y vengan a Cristo Jesús. Todo aquel el que sale aquí y entra aquí, las promesas que están en la Biblia se le va a cumplir. Porque lo que leímos en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Potestad. ¿Qué es potestad? Poder. Autoridad. Poder. Nos ha dado poder. Nos ha dado autoridad. Nosotros no somos cualquier persona, hermanos. Por eso es necesario nosotros nos preguntamos: ¿quién es Dios para mí? Para mí. ¿Quién es Dios para mí? Pero como yo ya soy cristiano, entonces Dios es mi Padre. Este Dios es mi Padre. Si Él es mi Padre y yo sé que Él me tenga que corregir por las cosas malas que yo hago. Entonces, si Él me corrige por las cosas malas que yo hago, ¿valdría la pena portarme bien? Si me porto bien, ¿qué ustedes creen que pasa? Hallaremos gracias delante de Dios. Hallaremos gracias delante de Dios. Y si me porto mal, la ira de Dios. Ahí es donde vamos a conocer quién es Dios, cómo se enoja Dios, cómo es el Dios de amor. Porque la mayor parte de la gente habla del Dios de amor, el Dios de amor. Pero la Biblia a mí me enseña que el Dios de amor también es fuego consumidor. La Biblia a mí me enseña que no provoquemos a Dios a ira. O sea, no provoquemos la ira de Dios sobre nosotros. ¿Quién es Dios? Él es un Dios de amor, de misericordia. Los atributos de Dios, Él es omnipresente, omnisciente. Él tiene muchos atributos. Él tiene muchos atributos. ¿Quién es Dios? Él es el Dios omnipresente. Él es el Dios soberano. ¿Qué quiere decir cuando Él es soberano? Es que no le rinda cuenta a nadie. Los gobiernos del mundo no entienden lo que nosotros entendemos aquí. Porque si ellos entendieran lo que nosotros entendemos aquí, gobernaran al mundo con justicia. Pero dichosos somos nosotros que a través del Espíritu Santo de Dios entendemos lo que está escrito aquí. Amén. Bueno, ya llevo más de media hora hablando. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo está bien? Pregunta, hermano. Una pregunta. Dios así lo hizo que, hablando de la idolatría, ¿Dios lo permitió o Dios lo hubiera podido evitar eso? ¿O en qué conclusión llegaremos a eso? Ok. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el libre albedrío? Okay. El libre albedrío, o sea, el libre pensamiento. Hay dos lugares en estos tiempos. Vamos a ponerlo aquí. Cielo. Ajá. Cielo. ¿Y el otro qué es? El cielo es para los hijos de Dios. El infierno no fue construido para la creación de Dios. ¿Para quién fue construido el infierno? El infierno fue construido como una cárcel para Satanás y sus demonios, donde ellos guardan prisión. Amén. En el infierno es un lugar de tormento. Pero lamentablemente cuando el hombre elige de no seguir a Dios, entonces ese hombre va a empezar el del mundo. Ahora conocemos esto. Este mundo va a guardar prisión aquí. Por eso, cuando Jesucristo dijo, vayan y prediquen, ¿a dónde? Aquí, a todo el mundo. A todo el mundo. La gente que no conoce de Dios. Entonces, cuando esta gente sale, entran aquí en la cristiandad, aquí se preparan para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor les da la oportunidad, o sea, el Señor no obliga a nadie a seguir. Cierto, le dijo a Caín le dijo, el pecado te está esperando en la puerta. Si tú quisieras gobernar sobre él, puedes. Pero si tú no quieres, el pecado va a gobernar sobre ti. Le dio a él elegir a cuál seguir. Ese es el libre albedrío, la libre pensamiento. O sea, yo decido a dónde quiero ir. Amén. Entonces, la idolatría, o sea, ya lo eligieron los hombres. La idolatría lo eligieron los hombres, pero Satanás vino a reforzar para querer amarrar a los hombres, porque Satanás no se quiere ir solito al infierno. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea, contra espíritus inmundos nosotros tenemos lucha. Tenemos una guerra espiritual. Cuando el enemigo viene y le dice al ser humano, mira, con nada más que tú digas que no existe Dios, estás bien, tienes dinero, tienes salud, tienes esto. Pero también el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 25 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero? Entonces es el libre albedrío. Uno elige a dónde quiere ir. ¿Alguien más tiene pregunta? Sí, todos. ¿Todos? Bueno. Seguimos. Dios, el creador del mundo, de todo lo que existe. El Señor, o sea, Dios es mi Padre. El Señor de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero. Ahora, vayamos a Jeremías capítulo 9.
Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. En estos tiempos, hermanos, la idolatría no solo se basa en tener un muñeco de madera, en tener un muñeco de bronce, de metal, de yeso, de lo que quiera la gente. Lamentablemente hay cristianos que no tienen una imagen o un muñeco en su casa, pero saben cuál es su Dios. El dinero. Mucha gente lo confiesa, hermano. No sé si lo has escuchado, el Dios mío se llama dinero, porque este es lo que recibo todos los días, este es lo que me da de comer. Y sí, hay gente que se van detrás del dinero. Y hay gente que son necios, que dicen, yo no creo en Dios porque yo soy bueno en lo que hago. Por eso la Biblia dice que dice así, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Estamos hablando de gente, por ejemplo, los ateos ellos tienen títulos grandes. No necesitamos de Dios. No necesitamos de nadie. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos la sabiduría. Por ejemplo, los científicos que han formado grandes maquinarias. Ellos dicen, no necesitamos de la Biblia porque nosotros con la ciencia hacemos muchas cosas. Pero se equivocan. ¿Saben quién metió esta sabiduría en la mente del hombre? Dios. Dios metió la sabiduría en la mente de los hombres. En uno de los libros apócrifos dice así. Un día, dice, el hombre se levantaba de orgullo en su corazón. Mas Dios dijo, voy a hacer a que este hombre se humille un momento. Le saco la ciencia de su mente. Sintió que ya no tenía ciencia, o sea, sintió que ya no tenía sabiduría. Dijo, ¿dónde me escondió Dios la sabiduría? Dice que construyó una nave para poder buscarlo en el cielo y no lo encontró ahí. Yo quiero buscar la sabiduría. ¿Dónde me lo escondió Dios? Dice que construyó una máquina para ir debajo del agua y no lo encontró. Construyó una máquina para abrir la piedra y dice que no lo encontró. Y se quejó con Dios. Señor, le dijo, ¿por qué apartaste la sabiduría de mí? Le dijo Dios. ¿Quién te dijo que aparté la sabiduría de ti? Lo moví y lo dejé en el mismo lugar porque sin la sabiduría que yo te he dado, no habrías construido lo que ya construiste. Es que Dios es el dueño de todo. En uno de los proverbios nos habla, dice, la sabiduría clama, le dice a la gente que vengan y comen, y la sabiduría está invitando a su cena, dice, a la mesa, para que todos formen parte de la sabiduría. Y esa sabiduría es la palabra. En nuestras oraciones, cuando le pedimos a Dios, papá, dame sabiduría, papá.
Si bajara Dios en persona, le diera un coscorroncito. Aquí le dice, aquí está la lectura. Aquí está la sabiduría, la lectura. Ahora lo que nosotros necesitamos pedirle a Él es entendimiento. Entendimiento necesitamos pedir. Por eso la gente en estos tiempos, hermano, la mayor parte de los que estudian ciencia no creen en Dios. ¿Quién es Dios para ellos? Dios desconocido. Seguimos. ¿Quién es este Dios? Es el único, el verdadero, el justo, el invencible. La Biblia lo llama como el Dios omnipotente. Aleluya, el Dios invencible. ¿Dónde lo encontramos? Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Habrá otro Dios fuera de Dios? No. Entonces, hermanos, ¿cuál sería el trabajo de nosotros, por ejemplo, cuando miramos a alguien que busca una deidad? 17:3. Juan capítulo 17, versículo 13. Cuando la gente va detrás de una deidad, o sea, buscando una solución, buscando a alguien a quien atribuirle culto y atributos, ¿qué le podríamos decir nosotros? ¿Qué nosotros le diríamos a esta gente? Que ya no busques más una deidad. Yo te presento uno, que Él es el único. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo que ves y es el dueño de tu vida. Le presentamos la salvación de Jesucristo. Amén. ¿Quién es Dios? El único. Los judíos lo llaman el Eterno y se acabó. Ellos dicen el Eterno, o sea, el Eterno, Él es el principio y Él es el fin, o sea, no tiene fin, o sea, Él es todo. Amén. Él es todo, el Eterno. Para nosotros, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo nosotros queremos caminar con Él? Haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es infinita. Es tremendo, es extenso. Es extenso la voluntad de Dios. Hermano David, usted conoce a su papá. ¿Cómo es su papá con usted? Le voy a... Buena persona, por así, o sea, es alguien ejemplar, es buena persona y pues más que todo me quedo con ejemplar porque ya pues... Ejemplar. Pero cuando usted se porta mal, pues me corrige. ¿lo corrige sentándose con usted o con cincho? No, sentándose. Sentándose. Sí. Okay. Hermano Freddy. Igual. ¿No son hermanos? Ahora lo sabemos, pero bueno. Hermano Mardoqueo. Es un buen ejemplo a seguir. O sea, en el sentido, o sea, porque hay que entender esto, que como humanos sí tenemos algo, pero o sea, eso queda de mí. Yo elijo lo bueno de mi papá, o sea, lo que él hace bien, o
o sea, el bien y yo lo puedo imitar, es un ejemplo. Hermano Jordan. Bueno, es así como dijo hermano Mardoqueo, que ya viene de nosotros y seguimos lo bueno, lo malo, como seres humanos, ¿verdad? Fallamos, así, ¿verdad? Pero a través que nuestros padres fallan, ellos ya nos corrigen a nosotros para que no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. ¿No? Sí, nuestros padres, hermanos, cuando cometemos errores, ahí tienen colgado un chicote. El hijo que se porta mal, le advierte, mira, no te portes mal, porque a la próxima te toca. Y si el hijo no entiende, ¿qué hace papá? Le da uso al chicote, lo baja y le da 3, 1 o 2. Y si el hijo no entiende, entonces le dan unos 5. Le dan como un poquito más de fuerza para que entienda. Y el Dios de la Biblia es el mismo Padre. O sea, Él corrige, como un padre corrige a sus hijos. ¿Dónde lo encontramos? Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leerlo desde el 4 para entenderlo un poquito más. Hebreos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, es necesario ser disciplinado por el Señor. Nuestros primeros pasos con Dios, escúchenme, nuestros primeros pasos con Dios son pasos difíciles de dar. En serio, hermano, son pasos difíciles de dar. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano sale de aquí, para entrar aquí, no conoce lo que se practica en el cristianismo. No sabe. Y estábamos hablando de espíritus inmundos que quieren atacar la vida del cristiano. Entonces, cuando el hombre o la mujer sale del mundo, quiere entrar con Cristo. Trae las prácticas del mundo. Por eso nos damos cuenta en estos tiempos, lamentablemente, en la cristiandad, hay congregaciones que están caídos en el liberalismo. ¿Por qué están caídos en el liberalismo? Porque no soportaron la disciplina del Señor y dijeron: no, este es muy duro, nosotros lo vamos a hacer un poco light, un poco más suave. Pero los que han soportado la disciplina del Señor se han dado cuenta que vale la pena recibir la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el hijo quiere practicar las cosas del mundo y papá le dice: este no es agradable delante de Dios. Cuando la gente del mundo, cuando la gente recién salido del mundo dice: no, que practicamos un bailecito en medio de la alabanza. O sea, es un ejemplo voy a tomar. ¿Por qué no practicamos un poquito esta melodía? Me gusta mucho porque lo cantaba alguien del mundo. Y esta melodía parece que atrae a la gente y la gente se mueve mucho en esto. ¿Y por qué no lo metemos en la cristiandad? Que dice el Espíritu Santo de Dios: este no es agradable delante de Dios.
Y si el hombre necio quiere introducir las cosas del mundo en los caminos de Dios, ¿qué va a pasar? Ahí es donde viene la disciplina de papá. Le dice al hijo, hijo, yo te amo, yo te quiero, por lo mismo que yo te tengo que disciplinar. La disciplina del Señor duele. La disciplina del Señor duele bastante. El hombre llora, gime. El hombre ahí es donde el hombre aprende a ayunar, aprende a orar, aprende a leer la Biblia, aprende a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque la disciplina nos hace llevar a la presencia de Dios. Pero los que no tienen disciplina, han visto los hijos, ¿verdad? Que no les dicen, está bien, hijo, no te preocupes. Papá, me traje tal cosita del carro de fulano. ¿Y cómo lo traje? Lo traje y no me vio. Bueno, mi hijo, escóndelo. El día de mañana va a robar un banco y el papá tiene que dar la cara por ellos. En un precinto. Cuando pegan a alguien, papá tiene que dar la cara por ellos ante un juez. Porque desde niño no lo empezaron a corregir. Nuestros pasos con Dios tienen que ser un paso disciplinado. ¿Y quién nos va a disciplinar? Dios. Dios. Amén. ¿Y quién es Dios? Nuestro Padre. Amén. ¿Tienen alguna última pregunta? ¿Lo entendieron? No tengan pena, hermanos. Si hay algo que no lo han entendido, no se preocupen. Si es necesario, volvemos para poder que lo entiendan, lo vamos a hacer. Amén. Hermano Miguel, ¿tiene pregunta? No, hermano. Para mí está todo bien. Contigo, Suchela. Chichobri. Bueno. A la próxima semana vamos a continuar con nuestro estudio. Amén. Vamos a seguir con el tema ¿quién es Dios? Amén. ¿Seguro no tienen preguntas? Bueno, les invito a estar puesto de pie. Vamos a orar para quedarnos despedidos en esta noche. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo y hermoso nombre. Muchas gracias, papá, por el privilegio que nos has dado de poder estar un momento, Señor, en este lugar. Aprender un momento de tu santa y hermosa palabra. Bendito Dios, bendito Santo. Te ruego y te suplico, Señor, que seas tú, papá, haciendo germinar, Señor, esta semilla en nuestros corazones. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. La vida de cada uno, Señor, de los que han estado presentes, Señor. De los que no pudieron venir, Señor, papá. Para que juntamente, Señor, estemos la próxima semana de poder aprender de tu palabra. En esta noche, Señor, en tus manos nos entregamos, nos encomendamos. Guárdanos, guíanos. Guía la vida de mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, Dios los guarde.